Bien, vamos a sumar a la conversación a esta hora a José Antonio Villalobos, ex fiscal, precisamente para que nos ayude a entender lo que está pasando con estas acusaciones constitucionales, qué tan complicado está también Andrés Chadwick, quien podría ser citado a declarar, pero en calidad de imputado. Lo estábamos aquí conversando con Silvia. José Antonio, ¿cómo ve usted la participación o la responsabilidad de Andrés Chadwick en lo que hemos conocido hasta ahora de este llamado caso Audios? ¿Cómo está, Karim? Gusto saludarlo. Bueno, es bien compleja la situación, diría yo, de Andrés Chadwick. En principio aparecía mencionado en varios pasajes de la declaración que se sigue en contra del abogado Hermosilla, y también ha sido base un poco de las acusaciones constitucionales que han deducido los diputados. Entonces, es bien compleja esa situación porque está, diría yo, en distintas aristas investigativas sin que hoy día se tenga certeza de una eventual responsabilidad penal, pero que ya la Fiscalía ha adelantado que seguramente va a ser citado en calidad de imputado. La fiscal regional, una vez que es consultada a la salida de una audiencia, se le pregunta si va a ser citado en calidad de testigo o de imputado, y ella afirma en el fondo que va a ser en calidad de imputado. Y cuando tú eres imputado, evidentemente es porque hay algún elemento de alguna investigación donde se está investigando una posible configuración de delito que está sindicándote como que tú hayas tenido algún tipo de intervención en esa figura delictiva. Entonces, desde esa perspectiva, estando en muchas aristas investigativas, que se ha citado como imputado, me parece que es una situación compleja, porque finalmente la Fiscalía debe tener algún elemento que pueda eventualmente sindicarlo como responsable de alguna figura delictiva. Claro, algo debe tener la Fiscalía para haber hecho esta declaración a través de la prensa. ¿Qué le parece a usted que la defensa de Andrés Chadwick se entere por una declaración que la fiscal hace a través de la prensa respecto a el cambio de la condición de pasar de declarar como testigo a pasar a declarar como imputado, cuando lo que dicen ellos es que no han sido notificados hasta ahora? Claro, a mí me gustan los canales formales, o sea, Claro. evidentemente el abogado lleva razón cuando la verdad es que no es posible enterarse por la prensa de una eventual citación en una calidad que por lo menos no conocía hasta ese minuto, porque evidentemente de lo que se hablaba es que eventualmente él tenía la calidad de testigo en distintas aristas que se estaban investigando, pero si a la salida de una audiencia se dice que va a ser citado en calidad de imputado, claro, es una sorpresa que formalmente no está comunicada ni a la defensa ni a la persona que ha sido sindicada como imputado, y evidentemente si no hay ninguna citación, claro, no se tienen que dar por enterados porque no han recibido ninguna comunicación formal de parte de la Fiscalía en orden a que comparezcan en una calidad determinada, y eso tiene que ser a través de un canal formal, o una citación escrita, o una citación por correo electrónico, o directamente una comunicación con el abogado. Me parece que ahí la Fiscalía debió ser un poco más formal y realizar esta comunicación o esta información una vez que tuviera Claro. la fecha, por ejemplo, y habérsela informado a los directos involucrados. O sea, haberle comunicado primero, por lo menos a su defensa, y luego haber hecho esta declaración pública a través de la prensa de este cambio en su condición a imputado. ¿Ve usted en lo que conocemos hasta ahora, y le quería preguntar respecto de si es que hay alguna configuración de algún delito con la información que conocemos hasta ahora? Porque lo estábamos conversando también con Silvia acá. No hemos conocido el contenido de las conversaciones de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, pero ¿ve usted algún atisbo de ilícito vinculado a delitos de corrupción hasta ahora? A ver, lo que se conoce inicialmente y por lo cual sería citado Andrés Chadwick sería básicamente por esta suerte de autorización que se había entregado al Grupo Patio, donde habría surgido una autorización express, es decir, muy rápida respecto a un negocio en el cual intervenían otras personas, que son las del Grupo Patio, y que en esa autorización habría en alguna medida tenido algún tipo de intervención Andrés Chadwick en conjunto con el abogado Hermosilla. Ahora, si esto significó en el fondo, por ejemplo, algún tipo de intervención con algún funcionario público para que apurara esta situación o para que autorizara algo contra ley o contra un deber funcionario, evidentemente que ahí puede haber alguna figura delictiva. Por eso es importante indagar. Hoy día hay solamente un indicio que da cuenta de la celeridad con que se actuó en circunstancias que estos trámites demoran, por ejemplo, más de un año. Entonces, Sí. si esto se hizo de forma muy rápida, quiere decir que probablemente ahí hubo algún tipo de irregularidad, que es en el fondo lo que se denomina saltarse una fila importante, y si ahí hubo, por ejemplo, algún tipo de ofrecimiento a algún funcionario público, algún beneficio económico, esa es una cuestión que tiene que indagarse porque podría haber algún tipo de configuración
configuración de delito. Hay que señalar, sí, que él no era en ese minuto funcionario público, por eso es importante saber cuál es el tipo de intervención, si es que la hubo en ese sentido, porque lo que se conoce es que solamente hay comunicaciones donde se le menciona que habría realizado algún tipo de actividad. Como decías tú, Sí. Karim, hoy día, de los antecedentes que se conocen, es que no hay mensajería, por lo menos que se haya conocido mediáticamente, entre Andrés Chadwick y el abogado Hermosilla. Solamente hay menciones a la letra A y CH, ¿cierto? Que en el fondo uno podría presumir que es Andrés Chadwick, pero no hay comunicaciones que existan hoy día, comunicaciones de WhatsApp que se hayan ventilado Ujú. en la prensa. Por lo tanto, se especula mucho que esas conversaciones no estarían disponibles. Eso es Pero por lo menos lo que yo he conocido. ese es el punto, José Antonio. ¿Por qué esas conversaciones no se han filtrado, no las ha publicado la prensa, cuando tenemos entendido que hay parte de la prensa que tiene el contenido completo de las conversaciones, incluso antes que la Fiscalía o al mismo tiempo que la Fiscalía? ¿Por qué no las hemos conocido? ¿Es que esas conversaciones no están? ¿Es que hay algún interés de proteger a Andrés Chadwick? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué cree que hay detrás de Bueno, que todavía no sepamos cuáles son el contenido de esos diálogos? se ha especulado bastante en que hay algunas comunicaciones con algunos personeros que no estarían disponibles para con la investigación. ¿Pero que Es decir, las borró Luis Hermosilla de su teléfono? se especula que en el fondo no estarían disponibles y en ese sentido uno podría especular también que podrían haber sido eliminadas. Las de Andrés Chadwick y también de otras personas que estarían en alguna medida mencionadas en alguna otra investigación. Ahora, y eso podría tener asidero porque se han conocido muchas conversaciones de muchas personas, entonces es difícil que hasta el día de hoy no aparezca ninguna conversación de ese tenor, sobre todo como dices tú, que hay un medio por lo menos que tiene al parecer la mayoría de las conversaciones. Entonces, ¿Qué otras autoridades o ex autoridades estarían en estas conversaciones de las cuales no hemos conocido hasta ahora? de lo que se especula también es que hay algunas autoridades del Ministerio Público que estarían también en algún tipo de conversación que no está disponible. Eso es lo que hoy día, por lo menos en la investigación, aparece como un interrogante, ¿no? ¿Pero Que qué son figuras conversaciones que no. fiscales? Estamos hablando de expresidentes, exministros. ¿Qué personas son? Ministerio Público son fiscales donde habrían conversaciones que están hoy día o eliminadas o extraviadas o derechamente no están disponibles. Es raro Eso es lo que se eso, especula. José Antonio, es bien raro eso. ¿Tiene usted conocimiento de algunos nombres que nos pueda entregar? No tengo conocimiento de nombre, pero sí, te digo, en términos generales se especula mucho con que las conversaciones que existirían con Andrés Chadwick no estarían disponibles y las que existirían también con algunas personas del Ministerio Público o con alguna persona del Ministerio Público tampoco estarían disponibles para la investigación. Por eso no han sido filtradas y por eso no se han conocido. Ahora, obviamente, esa es una cuestión que va a ser fácil de dilucidar. El hermano Juan del señor Pablo. Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, tiene las comunicaciones también más que una amenaza, como se ha dicho, de revelarlas, me parece que es legítimo en el fondo que él pueda dar a conocer estas comunicaciones para que todas las personas que tuvieron algún tipo de interacción con su hermano, que es imputado, tengan la posibilidad también de inhabilitarse en algunas diligencias investigativas si es que aparecen mencionados, por ejemplo, solicitando algún favor o solicitando cualquier diligencia con el que ahora es imputado. Entonces, me parece que es legítimo darlas a conocer para que todos sepan cuáles son las comunicaciones que habían y si hay algún tipo de comunicación que tienda a ser una inhabilidad para la persona que está, por ejemplo, investigando, que se conozca y que se materialice finalmente esa inhabilidad. Eh, con lo que conocemos hasta ahora y por su experiencia como fiscal, ¿qué delitos podrían configurarse en caso de que se logre establecer que el ex ministro Chadwick intercedió en favor del Grupo Patio para obtener una autorización express para construir un negocio? Es que la única figura delictiva que podría existir es, por ejemplo, algún tipo de tráfico de influencia, en el sentido que, por ejemplo, Andrés Chadwick hubiese intervenido en que el superior jerárquico de la persona que tenía que aprobar esto haya tenido algún tipo de interés en aquello y que haya gestionado, por ejemplo, esta autorización. Y lo otro es lo que hablábamos anteriormente, que se descubra, por ejemplo, que hay algún tipo de beneficio económico, algún tipo de beneficio en favor de una persona que terminó aprobando de manera irregular esta autorización y que en aquella haya tenido, por ejemplo, algún tipo de intervención, o el señor Hermosilla o el señor Chadwick, que serían más o menos las figuras de delitos funcionarios que podrían existir. Llámese en definitiva lo que puede significar un soborno para el particular o un cohecho para la persona que Ya, habría incurrido sí. eventualmente en una figura de esta naturaleza, porque no sabemos hoy día
si esto se hizo solamente a través de un favor o si se hizo en términos absolutamente regulares. Es una cuestión que es objeto de investigación. Ahora, que exista soborno o cohecho tiene que probarse mediante, me imagino, algún pago, algún beneficio. Y es ahí donde uno podría entrar a especular que difícilmente el Ministerio Público, a través de la Fiscalía y la fiscal Lorena Parra, haya señalado que lo van a citar a declarar en calidad de imputado si es que no tuvieran antecedentes de ese ilícito, ¿no? Claro, yo creo que lo que están hoy día investigando, Karim, es básicamente si esta autorización que se entregó es una autorización que está con un trasfondo de algún tipo de irregularidad y qué tipo de irregularidad hay. Yo creo que por ahí está el indicio que tienen para eventualmente citarlo a una investigación de esta naturaleza. Y en ese evento, probablemente los funcionarios que tuvieron intervención en esta gestión ya probablemente prestaron declaración y ya explicaron cuáles fueron en el fondo los trámites que se hicieron y quién efectuó llamados o quién trató de influir en alguna decisión y si esa decisión está motivada de forma irregular o con algún tipo de ilicitud. Y posiblemente, como te digo, es una cuestión que deben investigar también si hay o no algún tipo de ofrecimiento Claro. o algún beneficio económico que haya intervenido también en esta suerte de negociación o gestión que se haya realizado, ya sea por Hermosilla o por Andrés Chadwick, insisto, es una cuestión que tiene que ser objeto de investigación y no necesariamente significa que estén investigándolo por esos delitos. ¿Usted cree que va a ser formalizado finalmente Andrés Chadwick? No lo sé, va a depender básicamente de los antecedentes que hayan en la investigación, más allá de una mención, diría yo, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp. Tú puedes mencionar a alguien con letras, pero se requiere mucho más que eso para finalmente configurar una participación en un delito. Y eso va a ser evidentemente objeto de investigación. Y si la Fiscalía hoy día tiene muchos antecedentes, claro, tendrá que eventualmente formalizar la investigación, pero me parece que es prematuro hoy día aventurarse porque son situaciones que no conocemos en términos de antecedentes, te insisto, no han sido ni siquiera conocidos por la prensa algún tipo de mensajería de WhatsApp entre Hermosilla Sí. y Andrés Chadwick. Entonces, no tenemos hoy día un soporte investigativo que permitiera aseverar que va a venir una formalización de investigación y por qué delito podría ser. No, lo que tenemos hasta ahora es la declaración de la fiscal, ¿no es cierto? La fiscal regional metropolitana, que es quien entrega este antecedente y esa es una señal que uno puede leer como que eventualmente tendrían antecedentes que llevarían a Andrés Chadwick a ir a declarar en calidad de imputado y en base a eso uno puede también pensar que podría ser formalizado por algún tipo de delito. Por eso yo le preguntaba qué delito podría eventualmente configurarse aquí. Ahora, le quiero preguntar por esta acusación constitucional que comienza a ver la Cámara de Diputados el día de hoy. Aparece también el nombre de Andrés Chadwick ahí. Él, tengo entendido que es invitado a declarar, puede no ir eventualmente, pero ¿qué nivel de responsabilidad, de vinculación podría tener él en estas conversaciones con Luis Hermosilla? Bueno, claro, es una invitación que se hace para que él pueda prestar una declaración. Probablemente no va a asistir porque él no tiene hoy día la obligación de comparecer ante el Congreso para explicar o declarar cualquier tipo de situación. Más allá que, además es importante señalarlo, que está hoy día esto sometido a una investigación penal y por lo tanto la sede en la cual él debiera declarar, como se indicó, es una sede fiscal del Ministerio Público donde él pueda prestar declaración respecto de los antecedentes que se le consulten y respecto a los hechos que eventualmente esté investigando la Fiscalía. El hecho que, por ejemplo, que haya sido citado en calidad de imputado o que por lo tanto, o por lo menos se pretenda citar en calidad de imputado, no necesariamente implica que la Fiscalía tenga una batería de antecedentes en su contra. Aparece, por ejemplo, sindicado en alguna arista y tú ya eres imputado porque hay una suerte de sindicación que pudiste haber tenido algún tipo de intervención. Entonces nos podemos encontrar con que la Fiscalía tenga preliminarmente antecedentes muy febles y por lo tanto igualmente tiene que citarlo, prestar declaración, o bien con una batería de antecedentes que no conocemos y en ese entendido podría eventualmente hablarse de una configuración de delitos y posteriormente de algún tipo de formalización de la investigación. Pero claro, lo que han construido los diputados es a través de una base donde a él se les indica como parte de estas operaciones. Entonces ahí yo creo que es complejo y por eso él también ha anunciado acciones legales, dado que se le están atribuyendo, a lo menos en esas acusaciones constitucionales, eventuales delitos que podría haber estado cometiendo o vinculado con algún tipo de persona, por ejemplo, en algunos nombramientos de ministros de la Corte Suprema. Y en ese entendido, claro, él ha anunciado acciones legales, pero me parece que todo esto debiera ventilarse en sede de fiscalía, donde eventualmente él pueda aclarar cuál ha sido su intervención, de haber existido intervención en estas supuestas gestiones con el Grupo Patio principalmente, que es la arista que se está
indagando sin perjuicio que eventualmente pueda también declarar a propósito de otras aristas donde están también investigándose, por ejemplo, algunas figuras del Ministerio Público. En la causa de Carlos Palma, por ejemplo, también aparecen en Claro. alguna suerte de conversación, él mencionado, en la causa de la ministra Vivanco también. Esas son causas penales que hoy día se están siguiendo por parte de la Fiscalía, independiente de las acusaciones constitucionales, y por lo tanto yo creo que es mucho más relevante que ahí se explique si tuvo algún tipo de intervención o no. Sí, de todas maneras, recordemos que el nombre de Andrés Chadwick aparece de manera transversal en las acusaciones, incluso a los ministros de la Corte Suprema. En el caso de Jean-Pierre Matus también, quien aparece acusado de recibir cerca de 14 millones por intervenir en favor de un abogado para que participe de la defensa cuando él era ministro del Interior y estaba siendo acusado. José Antonio Villalobos, ex fiscal, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté bien, buenas tardes. Igualmente, que esté muy bien. Chao.